Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de noticias del espectáculo y el mundo del corazón. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante universo de las celebridades. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar porque vamos a adentrarnos en la vida de una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, la inigualable Demet Özdemir. Seguro que la recuerdan por sus papeles protagónicos que han cautivado al mundo, en series como Erkenci Pájaro Madrugador, donde su química con Can Yaman incendió la pantalla, o Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde nos demostró su capacidad para interpretar dramas intensos y complejos, entre muchas otras producciones que han marcado su carrera. Demet ha conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo con su carisma desbordante, su innegable belleza y por supuesto, su increíble talento actoral que la ha posicionado como una de las figuras más destacadas de la industria turca. Pero hoy, como bien saben, no vamos a hablar de sus éxitos profesionales, que son muchos y bien merecidos. No, hoy vamos a enfocarnos en un aspecto mucho más personal y profundo de su vida. Hoy vamos a revelar quién fue la persona, o mejor dicho, las personas, que la rescataron en sus peores momentos, aquellos instantes de oscuridad que, como a todos, la pusieron a prueba y amenazaron con apagar su brillo. Sí, así como lo oyen. Detrás de esa sonrisa radiante que ilumina cada alfombra roja, detrás de esa imagen de mujer fuerte, independiente y exitosa que proyecta en cada entrevista, también hay una historia de lucha, de superación y de momentos difíciles que la marcaron profundamente y que la convirtieron en la persona que es hoy. Demet Özdemir, a pesar de ser una figura pública con una legión de seguidores en todo el mundo, ha sido bastante reservada con su vida privada. Siempre ha mantenido un cierto hermetismo en torno a sus intimidades y ha preferido centrarse en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Sin embargo, en algunas entrevistas esporádicas y declaraciones puntuales, ha dejado entrever que no todo ha sido un camino de rosas en su vida. Ha hablado de desafíos, de obstáculos que parecían insuperables y de momentos de gran vulnerabilidad que la pusieron al borde del abismo. Y es precisamente en esos momentos de fragilidad, cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor, cuando el apoyo incondicional de ciertas personas se vuelve fundamental para levantarnos, para sacudirnos el polvo y para encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante. Antes de que sigamos adelante con este jugoso chisme que sabemos que están esperando con ansias, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan la oportunidad de unirse a nuestra gran familia de amantes del espectáculo y del mundo del corazón. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, entrevistas exclusivas, rumores candentes y chismes jugosos del mundo del espectáculo. Les prometemos que no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al grano. ¿Quiénes fueron esos ángeles guardianes que estuvieron ahí para Demet en sus peores momentos, tendiéndole una mano cuando más lo necesitaba? Bueno, prepárense porque la respuesta podría sorprenderlos, aunque seguramente algunos ya tendrán una idea de quiénes podrían ser. Para entender quiénes fueron sus mayores apoyos, primero tenemos que hablar un poco de sus orígenes, de sus raíces y de la historia que la llevó a convertirse en la mujer que es hoy. Demet Özdemir nació en Kocaeli, Turquía, en 1992. Su infancia lamentablemente no fue un cuento de hadas. Sus padres se divorciaron cuando ella era muy joven, un evento traumático que marcó profundamente su vida y que la obligó a madurar rápidamente. De hecho, en varias ocasiones ha mencionado lo importante que fue para ella asumir responsabilidades desde temprana edad, mucho antes de lo que le correspondía a una niña de su edad. Después del divorcio de sus padres, Demet se mudó a Estambul con su madre y sus hermanos. Estambul, una ciudad vibrante y llena de oportunidades, un crisol de culturas y de sueños, pero también una ciudad implacable, competitiva y despiadada para aquellos que no tienen recursos y que deben luchar cada día para sobrevivir. Demet y su familia tuvieron que luchar arduamente para salir adelante en una ciudad que no perdona la debilidad. Ella misma ha contado que trabajaba desde muy joven, realizando diversos trabajos para ayudar a su madre con los gastos de la casa y contribuir a la economía familiar. Fue en ese contexto de dificultad económica y familiar, en medio de la adversidad y de la lucha constante, donde la joven Demet descubrió su pasión por el baile, una forma de escape, una válvula de liberación y una manera de expresar todo aquello que no podía poner en palabras. Se unió a un grupo de baile y empezó a tomar clases de danza, dedicándole horas y horas a perfeccionar su técnica y a desarrollar su talento natural. El baile se convirtió en su refugio,
en una forma de evadirse de los problemas y de expresar sus emociones más profundas. También fue a través del baile que Demet empezó a construir su confianza, a creer en sí misma y a descubrir su potencial. Su talento para el baile la llevó a participar en varios vídeos musicales de artistas reconocidos y en comerciales de televisión, lo que le permitió ganar algo de dinero y seguir ayudando a su familia. Y fue precisamente en uno de esos comerciales donde Demet fue descubierta por un agente que vio en ella un gran potencial para la actuación. El agente quedó impresionado por su belleza, su carisma y su presencia en la pantalla. Así fue como de repente y casi por casualidad, Demet se encontró audicionando para papeles en series de televisión, un mundo completamente nuevo y desconocido para ella. Su primer papel importante, aunque no protagónico, fue en la serie Sanabir Sr. Berezeim, Te daré un secreto, una serie de ciencia ficción que le permitió darse a conocer al público y demostrar su talento actoral. A partir de ahí su carrera despegó como un cohete, llevándola a protagonizar series exitosas que la catapultaron a la fama internacional. Pero el camino al éxito, como suele suceder, no fue fácil. Demet tuvo que enfrentarse a muchos obstáculos, como la competencia feroz en la industria del entretenimiento, las críticas de los medios de comunicación, a veces despiadadas e injustas, y la presión constante de tener que mantener una imagen pública impecable, algo que puede resultar extenuante y agobiante. Además, también tuvo que lidiar con sus propios demonios internos, como la inseguridad, la falta de confianza en sí misma y el miedo al fracaso. Y es aquí, en este punto crucial de su historia, donde entran en juego esas personas que la rescataron en sus peores momentos, que la levantaron cuando estaba a punto de caer y que la impulsaron a seguir adelante cuando todo parecía perdido. Y la respuesta, aunque quizá ya la estén sospechando, es multifacética y compleja. No hubo una sola persona, un único salvador, sino varias figuras clave que la sostuvieron, la apoyaron y la impulsaron a seguir adelante, cada una aportando su granito de arena para construir la fortaleza que Demet demuestra hoy. En primer lugar, la figura más importante en la vida de Demet Özdemir, la persona que ha estado a su lado desde el principio y que ha sido su mayor apoyo incondicional, es, sin duda alguna, su madre. Ella ha sido su roca, su confidente, su ejemplo a seguir y la persona que siempre ha creído en ella, incluso cuando ella misma dudaba de sus capacidades. Demet ha hablado con mucho cariño y admiración de su madre, destacando su fuerza, su perseverancia, su amor incondicional y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Su madre fue quien la impulsó a perseguir sus sueños, quien la animó a no rendirse cuando las cosas se ponían difíciles y quien siempre la alentó a dar lo mejor de sí misma. Demet ha contado en varias ocasiones que su madre hizo muchos sacrificios para que ella y sus hermanos pudieran tener una vida mejor. Trabajó incansablemente asumiendo múltiples trabajos para mantener a la familia, y siempre se aseguró de que no les faltara nada, a pesar de las dificultades económicas. El amor, el apoyo y el sacrificio de su madre fueron fundamentales para que Demet pudiera superar los momentos difíciles y alcanzar sus metas. Pero su madre no fue la única persona que la rescató en sus peores momentos. También hubo amigos y compañeros de trabajo que jugaron un papel importante en su vida, brindándole apoyo emocional, consejos sabios y momentos de alegría y distracción. Demet ha cultivado amistades duraderas a lo largo de su carrera, amigos que la apoyan, la entienden y la ayudan a mantenerse con los pies en la tierra, recordándole quién es y de dónde viene. También ha mencionado la importancia de algunos de sus compañeros de trabajo, especialmente aquellos con los que ha compartido proyectos importantes. Algunos de sus coprotagonistas se convirtieron en amigos cercanos y confidentes, compartiendo con ella no solo el trabajo, sino también momentos personales y experiencias significativas. La apoyaron, le dieron consejos valiosos y la animaron a dar lo mejor de sí misma en cada proyecto. Pero además de su familia y amigos, hay otra persona que merece ser mencionada y reconocida, ella misma. Sí, Demet Özdemir también se rescató a sí misma en sus peores momentos. Ella misma ha dicho que aprendió a ser resiliente, a no dejarse vencer por las dificultades y a convertir los obstáculos en oportunidades. Desarrolló una gran fuerza interior y una gran capacidad de superación, aprendiendo de cada error y convirtiendo cada experiencia negativa en una lección valiosa. Aprendió a confiar en sí misma, a creer en sus propias capacidades y a no depender de la aprobación de los demás para sentirse valiosa y segura. Bien aprendió a cuidarse a sí misma, a priorizar su bienestar físico y emocional y a buscar ayuda cuando la necesitaba, reconociendo que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza.
Demet Özdemir es un ejemplo inspirador de que con esfuerzo, perseverancia, talento y el apoyo de las personas adecuadas, se pueden superar los obstáculos más difíciles y alcanzar los sueños, por más lejanos que parezcan. Su historia es un testimonio de que no estamos solos en nuestras luchas y de que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y ahora que hemos llegado al final de este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la vida de Demet Özdemir, de sus orígenes humildes, de su lucha por alcanzar el éxito y de las personas que la rescataron en sus peores momentos. Hemos visto que su madre, sus amigos y compañeros de trabajo jugaron un papel fundamental en su vida, pero también hemos destacado su propia fuerza interior y su capacidad de superación. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado conociendo un poco más sobre la vida de Demet Özdemir. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Conocían la historia de Demet? ¿Qué les parece su trayectoria? ¿Quiénes son las personas que los han rescatado a ustedes en sus peores momentos? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, entrevistas y chismes del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.